segundo bloque de esta jornada, en el que le cedo el turno a don Manuel González, subdirector de proyectos de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, y a don Luis Olavarría, responsable de la Unidad de Formación e Investigación, que van a ser las dos personas que nos van a comentar cuáles son las conclusiones de esta consulta preliminar de mercado. Gracias, Javier. Buenas tardes. Gracias a todos por su asistencia. A José María le quiero enviar un abrazo muy fuerte. Bien, retomamos el proyecto Equilin, que fue aprobado en la primavera de 2019 y que se inició en el mes de junio de 2020. Igual que en aquella ocasión, voy a hacer la presentación junto a mi compañero, el doctor Luis Olavarría. Vamos a hacer un recorrido que incluye 3 apartados: la descripción del reto, el desarrollo de la consulta preliminar al mercado y los resultados de dicha consulta. Bien, EPES, además de la atención a las urgencias y emergencias, tiene entre sus funciones propias el fomento y el desarrollo de proyectos de investigación y de innovación tecnológica. Creemos que con Equilin vamos a arañar, por decirlo de alguna forma, la superficie de todo el potencial que las tecnologías pueden aportar al ámbito de las emergencias sanitarias. ¿Y por qué? Porque creemos que Equilin puede mejorar los procesos asistenciales a través de una visión rápida y precisa de la situación del paciente o de los pacientes, porque puede dar más seguridad a la toma de decisiones para una mejor gestión y derivación de los recursos adecuados, y también porque va a aportar más interoperabilidad entre los distintos niveles que intervienen en la resolución de situaciones de emergencias sanitarias. La siguiente, por favor. Bien, nuestra cartera de servicios como a nivel asistencial, como EPES, incluye desde lo que es la coordinación de la asistencia sanitaria, a la urgencia y la emergencia, hasta lo que es la atención a la emergencia propiamente dicho, pasando, por ejemplo, pues por la cobertura de riesgos previsibles o pasando, por ejemplo, por la coordinación del transporte urgente o el traslado de críticos. Prestamos servicios a los ciudadanos en todas las provincias andaluzas a través de 8 centros de coordinación de urgencia y emergencias, así como de equipos de emergencias terrestres y aéreos. Y los profesionales prestan atención no solo a emergencias individuales, sino también a colectivas. Y ambas pueden ocurrir en escenarios que son muy complejos. En todos ellos se afrontan patologías que son tiempo dependientes y, por lo tanto, en ellas lo que es el rápido diagnóstico y la instauración inmediata de tratamiento pues se convierten en elementos claves en términos de disminución de la mortalidad y de la morbilidad. La siguiente, por favor. Bien, a modo de resumen les puedo decir que nuestra actividad se centra en recibir pues casi 3 millones de llamadas anuales en los centros de coordinación de urgencias y emergencias, y además se gestiona por parte de EPES el Servicio de Salud Responde, donde hay pues más de 12 millones de llamadas anuales para citas en atención primaria, especializada, campaña específica dirigida a personas mayores y seguimiento a domicilio tras alta hospitalaria. Cuando empezamos el proyecto de Equilin, hicimos una revisión del estado del arte ante la posibilidad de integrar tecnologías que fueran de bioseñales a distancia. Se comprobó que en el ámbito de la ingeniería biomédica existía pues una abundante bibliografía sobre la adquisición de bioseñales a distancia sin contacto físico con el paciente y mediante el uso de sensores tanto activos como pasivos que eran capaces de medir pues cambios mecánicos, cambios térmicos o eléctricos que se producen fisiológicamente en el organismo humano. Y vimos que existían trabajos en la medición de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, la temperatura o la presión arterial con sensores pasivos y con sensores activos. Por ejemplo, con sensores tipo visión en rango óptico e infrarrojos térmicos. Y que de esta manera, si fuéramos capaces de medirlo, teníamos más sensibilidad a la hora de ver cómo se puede encontrar el paciente y que además utilizando y volcando esta información a escalas de la literatura biomédica, como puede ser la escala NEWS, podríamos hacer incluso un pronóstico de cómo va a evolucionar y, en cierto modo, acercarnos a lo que eran análisis predictivos. La siguiente, por favor. Bien, Equilin busca la sustitución, entre comillas, de lo que sería el material electromédico actualmente utilizado
para la monitorización de pacientes por los equipos de emergencias y su reemplazo por otro que fuera más ligero, sin contacto físico, libre de cables e integrado en un entorno que fuera de trabajo colaborativo. ¿Para qué? Pues para facilitar la toma rápida de decisiones, tanto en remoto y oriente también a la seguridad del diagnóstico y sobre todo del tratamiento. Y a partir de esta idea, pues empezamos a fijar una serie de funcionalidades que eran básicas y otras opcionales. La siguiente, por favor. Bien, los objetivos del proyecto, el objetivo general, eran la mejora del proceso de atención extrahospitalaria a las emergencias sanitarias individuales y colectivas, y entre los objetivos específicos, y teniendo como referencia el equipo de bajo peso, ligero y modular, se marcaba fundamentalmente lo que era diseñar, desarrollar y testar en condiciones reales de trabajo un sistema que fuera innovador, que estuviera integrado y que tuviera conectividad al entorno, capaz de recepcionar y emitir datos. Miren, yo recuerdo cuando a principios de los 90, la única manera de conectar desde un centro coordinador con una unidad móvil era a través de la radio y a través de los repetidores. Esto exigía que la infraestructura de la emergencia sanitaria se sostuvieran en 8 centros de coordinación, uno en cada capital de provincia. Incluso así existían zonas de cobertura con sombras. A principios de los 90, les recuerdo que no había opción a la telefonía móvil, pero en poco más de 2 décadas, la manera de interactuar de los equipos de emergencia con los centros de coordinación ha cambiado de manera sustancial en el aspecto de emitir y recepcionar datos. Queremos que Quilín dé información y que esa información se traslade desde una unidad móvil al sistema sanitario. La siguiente, por favor. En la preparación de la propuesta destacábamos una serie de impactos que entendíamos que va a tener Quilín y que van a repercutir no solamente en el servicio público en términos de calidad asistencial, sino también sobre la salud laboral de los profesionales, en la gestión de recursos para la atención a las emergencias o en el valor añadido del intercambio de conocimiento y experiencia con empresas del sector. Y de igual manera, entendemos que tendrá un impacto incluso en otros escenarios, como pueden ser el entorno de los domicilios, como pueden ser salas de urgencia en primaria, salas de espera en hospitales o en centros residenciales. Se puede obtener información fiable de forma instantánea, no intrusiva, y por tanto se podrían tomar decisiones desde la seguridad, incluso a distancia, en términos más seguros, como digo, tanto para pacientes como para profesionales. La siguiente. Bien, ¿qué resultados finales esperábamos del proyecto? Pues queríamos monitorizar pacientes a distancia, sin que exista contacto físico, sin cables y en un entorno colaborativo. En definitiva, desde EPES lo que queríamos era trasladarnos desde el concepto de dispositivo como herramienta al concepto de un dispositivo que empieza a ser miembro del equipo. Es decir, un dispositivo que no está colgado literalmente el OBI móvil, sino que el interviniente, el profesional, lo lleva encima, como si lo llevara puesto. Que esté integrado en el equipo, que la información que genere se pueda transmitir, que la información que genere sirva para la gestión adecuada de los recursos. Y también que, en cierto modo, nos aportase el valor añadido que ayude en toma de decisiones, que alerte sobre riesgos en la evolución de los pacientes y que alerte sobre posibles deterioros súbitos. Y aquí paso la palabra a mi compañero, el doctor Luis Olavarría. Gracias. Luis, no se te oye, por favor. Buenos días. Ahora vamos a continuar explicando los pasos que hemos venido dando desde que se inició la consulta preliminar al mercado. El desarrollo de la consulta, pasas la siguiente, el desarrollo de la consulta, pues se han mencionado los pasos, pues comenzó el día 1 de junio,
donde se realizó la jornada informativa y a partir de ahí se sucedieron el anuncio de la consulta preliminar al mercado, presentación de propuestas por parte de entidades del sector y un proceso de evaluación con las empresas que se presentaron a este proceso y, bueno, toda la documentación de la consulta ha estado disponible, está disponible en la página web del proyecto Equilink. Y por otro lado, se publicó también en el perfil del contratante, tanto las bases de la consulta disponibles para cualquier entidad interesada en este proceso, donde se describía el reto, como lo ha explicado Manuel González. Por otro lado, los formularios de presentación de propuestas y algunos otros formularios. ¿Me pasan la siguiente? Bien, la jornada informativa fue el día 1 de junio, participaron una participación muy numerosa, 522 personas, y se presentó el proyecto, se presentó las nociones básicas y sistema y modelo de compra pública del Sistema Sanitario Público de Andalucía y también las fases y siguientes pasos que se iban a hacer, a realizar. Hubo una serie de preguntas durante el acto de la jornada informativa que fueron atendidas. Igualmente, tanto el vídeo grabado de la sesión como todo lo demás está disponible en la web del proyecto equilinkproject.com. ¿Me pasan la siguiente? El día 9 de junio, escasamente poco más de una semana de la jornada informativa, pues hicimos un taller más técnico, más detallado, más extenso, donde se presentaron 92 entidades. Entonces, todas aquellas estimamos que tenían interés en alguna forma en el proceso de compra. También igualmente toda la documentación y la grabación de la sesión y tal está disponible en el proyecto de Equilink. ¿Me pasan la siguiente? Nos enviaron propuestas 8 entidades. Son empresas, centros tecnológicos, universidades y son las que aparecen en la pantalla. Presentaron las propuestas pues, en el modelo y formato que se les propuso que deberían hacer. ¿Me pasan la siguiente? Bien. Tras recibir estas propuestas, se inició toda una secuencia y planificación de entrevistas con las empresas, porque queríamos conseguir un mayor nivel de detalle de las propuestas de solución que han planteado cada una de las entidades. Estas sesiones se realizaron en pleno verano, en las fechas de 23, 24, 28 de julio y 3 de agosto. Y bueno, ahí les planteamos un guión donde ellos pues deberían de compartir con EPES la información relativa a la propia empresa que presentaba la solución, los proyectos y experiencias previas que tenían en proyectos similares, la solución, describir la solución que ellos proponían con mayor detalle y precisión y algunos otros componentes que eran importantes para nosotros como la necesidad de subcontratación, algunas preguntas que queríamos hacer y después el aspecto de cronograma y presupuesto. Estas sesiones se desarrollaron, como digo, en estas fechas y como consecuencia de ello, me pasan la siguiente, bueno, los datos de participación, pensamos en la valoración que hemos hecho en el equipo del proyecto, es que, bueno, la verdad es que se hizo la participación, parece que ha sido importante teniendo en cuenta la fecha en la que nos encontrábamos, en pleno verano. Por otro lado, la complejidad del desafío y del reto que planteábamos, que no era simple. Y por otro lado, en el contexto que estamos de pandemia, y bueno, con unos plazos muy justitos, creemos que ha habido una concurrencia y una presentación de propuestas bastante importante y después todas ellas plantean soluciones, aspectos innovadores, ¿no? Ya se ha mencionado que hay de las 8 entidades, 4 de ellas eran entidades que tienen tanto presencia en España como en el ámbito internacional y otras 4 con sede en España y un centro tecnológico.
Pasa a la siguiente. ¿Cuáles son las conclusiones que hemos llegado en la consulta preliminar al mercado? En primer lugar, quiero hacer un pequeño comentario acerca de que se hagan una idea del contexto y del entorno en que nosotros estamos planteando nuestra necesidad, la necesidad que entendemos que es común a todos los servicios de emergencia del mundo. Estamos hablando de un escenario que es un servicio que funciona en ambulancias, pero más en este caso el desafío y la necesidad está planteado cuando los equipos trabajan fuera de la ambulancia. Es decir, no estamos en un centro de salud, no estamos en un hospital, y yo diría que el desafío real es sobre todo cuando este equipo trabaja en un domicilio, en una cuneta, en una carretera. Es ahí en donde necesitamos sistemas que nos ayuden a lo que aquí planteamos, que realmente nos ayude a dar una respuesta rápida, que nos permita una valoración inmediata y que nos permita tomar decisiones con cierto apoyo de los sistemas que se desarrollen. Las conclusiones a las que hemos llegado después del proceso de compra, de consulta al mercado, es que en este momento las entidades que han participado no disponen de una solución inmediata adaptable a lo que necesitamos. Y para ello probablemente va a ser necesario algún tipo de integración, desarrollo y adecuación para lograr satisfacer las necesidades que hemos planteado. Por otro lado, también pensamos, después de como conclusión del proceso de consulta, que es el reto que se plantea, el desafío, es abordable, teniendo en cuenta el estado del arte y de las tecnologías, que el presupuesto es ajustado, que los plazos son realistas para el desarrollo de una solución, que podamos testar en situación real y que nos permitan obtener el producto que buscamos. Las empresas han propuesto varias alternativas que plantean, en la mayoría de los casos, son sistemas ligeros, con capacidad de medir constantes vitales, sin contacto y con la posibilidad de monitorización continua. También han propuesto la capacidad de integrarse con los equipos que llevamos en la ambulancia y así como con los sistemas de gestión de los servicios de emergencia, que habitualmente es un centro coordinador con el que se comparte información y también de alguna manera nos ayude a la toma de decisión a nosotros, los que estamos en la calle trabajando con ese paciente, pero también a los que en el centro coordinador deben tener y compartir la información para que puedan tomar también la parte que a ellos les corresponde, que esté integrado con los registros de pacientes y con los datos clínicos y que por tanto nos permita trabajar en un entorno colaborativo. Adicionalmente, algunas entidades pues, han planteado pues, realizar modelos predictivos que nos ayuden a, de alguna manera, a predecir un deterioro súbito del paciente. Eso sería muy útil y muy valioso. También la opción de la asistencia a múltiples víctimas, no solamente un paciente, un individuo, sino todos aquellos pacientes que puedan estar en un espacio concreto donde estamos trabajando. Y algunas también se ha propuesto la capacidad de desfibrilar como una funcionalidad añadida. Todos los documentos que se han manejado y se han producido como consecuencia de la consulta al mercado van a ser y estarán disponibles en el perfil del contratante de la Junta de Andalucía. Pasa a la siguiente. Bien. Las conclusiones técnicas en cuanto a características básicas. Pues equipos de bajo peso que funcionen sin cables y sin necesidad de contacto, sin necesidad de sensores de contacto, que sea modular, que tenga autonomía suficiente con baterías recargables, que la portabilidad sea fácil. Manolo ha dicho antes que pudiera estar, digamos, de alguna manera vinculado, ligado al propio profesional que está atendiendo al paciente. Bien, de acuerdo, algo que sea muy portable, que se pueda llevar sobre el uniforme,
pero también es interesante las opciones que se ha embarcado en un dron o en un vehículo autónomo terrestre o acuático, etcétera, una embarcación, etcétera. Por supuesto, la conectividad con los sistemas que componen los sistemas que disponemos en una ambulancia, en un obimóvil, como son la historia clínica digital y las conexiones con los servicios de los centros coordinadores. La obtención de bioseñales, perseguimos una solución que sea capaz de obtener señales a distancia de frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, saturación de oxígeno y presión arterial. Los sistemas de obtención de estas bioseñales deberían ser redundantes. Por otro lado, garantizar la toma de bioseñales, como digo, a distancia, sin contacto con el paciente, dentro del campo de visión, al menos un paciente. Que las señales obtenidas sean visualizables en pantalla del dispositivo y la existencia y la preparación y la disponibilidad de un sistema de alarma en pantalla ante bioseñales fuera de rango y que de alguna manera nos permita incluso pues, realizar el triaje cuando hablemos de varias víctimas, realizar el triaje, clasificar en función del estado de esas variables y bioseñales, clasificar por rango de colores, que es como se utiliza actualmente el triaje para clasificar las víctimas múltiples, en los colores clásicos rojo, amarillo, verde y negro. Entonces, esto pueda estar disponible en la interfaz gráfica. Esto diríamos que son las características que entendemos como básicas y las opcionales, pues sería pasar de un dispositivo aplicable a un solo paciente, un escenario en donde los equipos de emergencia están atendiendo a un solo paciente, a aquellas ocasiones en que estamos atendiendo pues, un accidente múltiple de tráfico o cualquier otra eventualidad de emergencia con múltiples víctimas y en este caso puede hacer la detección automática de bioseñales de un conjunto de sujetos que están en el campo visual. Esta señal, como he dicho, debe ser con sensores que no requieran contacto, que los datos obtenidos puedan ser compartidos en remoto con las entidades, con los otros niveles del sistema, como puede ser el centro coordinador, pero claro, una vez que están en el centro coordinador, se pueden poner también a disposición de los hospitales, de los que van a recibir las víctimas. Y de alguna manera añadiéndole modelos predictivos que nos ayuden a detectar de alguna manera la clasificación de esa víctima en función del riesgo y por otro lado a predecir aquellos que pueden tener una evolución desfavorable. Para ello existen una serie de escalas que se utilizan en los sistemas sanitarios y con ese conjunto de variables podríamos componer y obtener predicciones. Esto ayudará indudablemente a la toma de decisión. A la toma de decisión al equipo de emergencias sanitarias que está atendiendo una emergencia colectiva en un accidente ferroviario, por ejemplo, o un autobús, pero también a los que están en el centro coordinador, que tienen una idea precisa, más precisa de la que tienen hoy, cuántas víctimas son, cuál es su estado, si van a necesitar más recursos de los que ya hay allí, si hay que despachar más unidades, si hay que trasladarlos a un hospital, pues ir orientando en la toma de decisión cuál es el hospital que tiene más capacidad de atender a esas víctimas. Abre todo un abanico de opciones mejoradas y de soluciones de valor añadido en la gestión de ese tipo de situaciones. También se plantea en las características opcionales la posibilidad de integrar un equipo desfibrilador, un desfibrilador, también la integración en terminales tablet o smartphone y por supuesto con características de protección de la privacidad. ¿Me pasa a la siguiente? Bien, en conclusión, y creo que esta es la última de las diapositivas, el mapa de demanda temprana, lo que buscan EPES como servicio de emergencia es mejorar el proceso de atención
extrahospitalaria a las emergencias sanitarias, tanto a las individuales como colectivas, con equipos ligeros, que permitan una rápida valoración e inicio de tratamientos con seguridad clínica. Con seguridad clínica no solo para el paciente, sino también para los profesionales, al ser peso reducido, no requerir contacto físico con el paciente, etc. Una atención de calidad en procesos tiempo dependientes. Como ya les dije, o como ya hemos comentado, los procesos que nosotros trabajamos son procesos, en la mayoría de ellos, en que la toma de decisión, la valoración y la intervención para resolver el problema, a veces no disponemos de un espacio superior a 10 minutos. Y en ese plazo de tiempo tenemos que ser capaces de revertir la situación. Una vez transcurrido ese plazo, hay veces que ya es irreversible la situación clínica del paciente. Por ello, todos los elementos que nos ayuden a valorar con mayor precisión qué persona tenemos delante, qué problemas tiene y qué nivel de riesgo tiene, nos va a ayudar tremendamente en la toma de decisiones y resolver ese caso con agilidad. Este es uno de los objetivos más importantes que tiene, por tanto, esta solución que buscamos, en condiciones de portabilidad y facilidad de uso. Que esté conectado con el entorno, tanto recibiendo y emitiendo datos de forma modular supletoria que pueda desfibrilar, y definir las funcionalidades y requisitos para cubrir la atención a estos procesos que he mencionado antes, tiempos dependientes que son muy exigentes. Este será el objeto, la cuantía máxima de la que disponemos, 1 millón de euros, y la licitación está planificada en el GAN del proyecto, pues para el primer trimestre del año 21. Y creo que esta es la última de las diapositivas. Muchas gracias.